¿Alguna vez te preguntaste por qué las películas hoy en día son tan poco memorables? La trilogía del Señor de los Anillos costó $94 millones por película, desde los años 2001 a 2003. $282 millones en total. Y acá se empieza a poner interesante la cosa. La primera temporada de Los Anillos del Poder demandará un gasto total de $465 millones, muchísimo más que la trilogía original del Señor de los Anillos. No parece real ese costo en comparación. Vamos a expresar este colosal presupuesto en otras métricas. Una casa promedio en los Estados Unidos, una onza de oro, un barril de petróleo, un bife o steak, y para divertirnos un poco, un Big Mac. La serie de Los Anillos del Poder costaría en la actualidad el equivalente a 1.120 casas, 277.280 onzas de oro, 4.889.000 barriles de petróleo, 87.242.000 libras de bife o steak o 112 millones de Big Macs. Mientras tanto, la trilogía original contaba con unos $282 millones en total, lo cual entre el año 2000 y 2003 en precios de esa época era el equivalente a unas 1.400 casas, 1.156.000 onzas de oro, 12 millones de barriles de petróleo, 144.500.000 libras de bife o steak, o incluso aproximadamente 150 millones de Big Macs. Esto es algo irreal y contradictorio, siendo que Los Anillos del Poder, la serie de hoy en día, tiene mucho mayor presupuesto que El Señor de los Anillos. Y es verdad, su presupuesto consiste de más dinero, pero de menos poder de compra. La película Lo que el viento se llevó, estrenada en 1939, tuvo casi $4 millones de presupuesto y recaudó $400 millones con 200 millones de entradas de cine vendidas. Lo que significa que si esta película se hubiese estrenado hoy en día, ajustado por el IPC, Índice de Precios al Consumidor, hubiese recaudado $1.600 millones. Sin embargo, el IPC es un índice bastante mal calculado que subestima muchísimo la inflación. Te voy a dejar un video al respecto en la descripción o en la tarjetita de acá. Pero incluso utilizando el IPC podemos ver esta terrible devaluación. Avatar, estrenada en el 2009, ganó alrededor de $700 millones. Incluso ajustado por el IPC, en muchas métricas como cantidad de casas y onzas de oro, esta película no recaudó tanto como Lo que el viento se llevó. Si hacemos una comparación general y suponemos que el dólar nunca se devalorizó, Avatar ni siquiera estaría entre las 10 películas que más recaudó. Hoy en día las películas recaudan más dólares, pero menos poder de compra. Es por eso que tenemos esta ilusión de que las películas de hoy en día recaudan más capital que las de antes. Mueven más dólares, pero en muchas métricas mueven menos riqueza. El costo y el presupuesto de estas nuevas películas y series es mucho mayor en términos nominales de dólares, pero es mucho menor en términos de poder de compra. ¿Cómo puede ser esto? Este efecto inflacionario no se debe a que el oro, el petróleo o las Big Macs hayan sido más apreciadas en el mercado y que estén subiendo de precio porque la gente los quiere más. No. Esta devaluación es causa de los bancos centrales. En este caso, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero vamos más lento. El Banco Central, a través de muchos mecanismos, crea más dinero en circulación con la misma cantidad de casas, onzas de oro, Big Macs, en fin, bienes y servicios, te genera un desbalance en la oferta y la demanda. Ese desbalance conlleva a un aumento de precios. Los precios suben de forma impredecible, y mientras más impredecible sea el futuro, más difícil será hacer cálculo económico. Tengan eso bien en la mente. Vamos paso a paso en algunos puntos muy importantes. Las películas y las series hoy en día no están pensadas para ser memorables en el tiempo, están diseñadas para ser desechables. No tienen el mismo esfuerzo que tenían en el pasado, y también están rodeadas de más polémica. Las películas han dejado de tener las mismas ganancias que tenían en el pasado. Esto es porque en el pasado existía una menor preferencia temporal. Bueno, ya introduje otro término complicado, preferencia temporal. Vamos más lento. ¿Qué es la preferencia temporal? ¿Es mucho más importante de lo que crees? Te lo explico con un ejemplo. Imagina que sos un pescador con una elevada preferencia temporal. Esto significa que pensás al corto plazo. Mucha preferencia temporal significa pensar corto plazo y poca preferencia temporal significa pensar a largo plazo. Es muy simple de entender. No te importa mucho tu futuro, estás muy concentrado en el día a día y sobrevivís pescando peces para sobrevivir un día más. Finalmente te das cuenta que este estilo de vida es inestable. Al ser consciente de esto, invertís parte de tu tiempo y esfuerzo en construir un pequeño bote pesquero.
Lo haces porque especulás que si te adentras más en el océano vas a poder pescar más peces con menos esfuerzo y tiempo. Bajo ese contexto vas a tener algunos peces de más que vas a poder ahorrar para comer en casos de emergencia. Esto te permite pensar a más largo plazo. Lo que acabas de hacer es reducir tu preferencia temporal, lo que te permite hacer cálculo económico hacia el futuro, hacia el largo plazo. Comenzás a administrar tu tiempo, tus recursos, tu talento, en proyectos que están enfocados no solamente al día de hoy, sino a semanas en el futuro o incluso años en el futuro. Mientras más recursos ahorrados tengas, mientras más productivo seas, más al futuro vas a poder proyectar tus actividades. Esto no significa que siempre tengas éxito en esos proyectos, pero por lo menos vas a considerarlo, vas a poder proyectarlo. Es muy difícil pensar a largo plazo si estás muy preocupado con qué vas a comer hoy. Sucede lo mismo en todas las industrias, y esto incluye la industria del cine, por supuesto. Pero volvamos a los peces. Supongamos que por algún motivo, tu idea de hacer el botecito pesquero no funciona. Por ejemplo, la madera que usás no flota bien, está muy húmeda, no es correcta, o que las olas son muy fuertes y no te dejan adentrarte al océano. Sea cual sea el caso, tu sueño de hacer el botecito pesquero es un fracaso. Esto conlleva un incremento de tu preferencia temporal, debido a que no podés producir el suficiente alimento para guardarlo y tener para comer en casos de emergencia. Pasás a vivir día a día como antes. Esto incrementa tu preferencia temporal y te hace pensar a más corto plazo. Algo así está sucediendo en la industria del cine. La preferencia temporal de Hollywood está aumentando. Es decir, están pensando a más corto plazo. ¿Pero por qué exactamente? Ahora que entendimos lo que es la preferencia temporal, para entender su impacto en la industria del cine, tenemos que entender cómo el cine se monetiza en primer lugar. ¿Cómo se hace dinero con una película? Sucede en etapas, las cuales podemos explicar de esta forma. Primera etapa, el estreno en cines. Segunda etapa, el streaming, como un reestreno en Netflix o Disney Plus. Y la tercera etapa, merchandising o derechos de autor para otros proyectos como libros, videojuegos, remakes, etc. Las películas de Hollywood no solían ganar dinero únicamente en su estreno en cines. Los productores que invertían en la producción de estas películas pensaban en hacer estos productos para monetizar por muchos años. En el pasado, la segunda etapa, que hoy en día consiste de streaming, consistía de DVDs, VHS y también un reestreno en televisión. Y por supuesto continuaba de forma simultánea con el merchandising y derechos de autor. Repito, los productores pensaban en monetizar incluso años después de estrenada la película. Existía un mayor cálculo económico y enfoque a largo plazo, es decir, una preferencia temporal más baja. Y esto es por muchos motivos, desde que había menos inflación hasta que había más riqueza en varias métricas. Pero continuemos. Durante la pandemia, la industria del cine se vio severamente afectada por medidas de confinamiento. Acontecimientos así incrementan la preferencia temporal. Esto es debido a que crean incertidumbre. También hoy en día es muy fácil evadir la propiedad intelectual, o sea, te vas a un sitio web ilegal y te descargas la película y la ves gratis en tu casa. La piratería redujo mucho las ganancias de Hollywood, y esto por supuesto incrementa la preferencia temporal, o sea, hace que piensen a más corto plazo. También los reestrenos en plataformas de streaming como Netflix no son tan monetizables como por ejemplo lo eran los DVDs y VHS. Antes el usuario debía pagar 5 o 15 dólares por una copia del DVD de la película. Gran parte de ese dinero iba a los productores de dicha película, incrementando así su monetización. Pero hoy en día por 10 o 15 dólares nos podemos suscribir a Netflix o a Disney Plus y tener acceso a una biblioteca de cientos o miles de películas y shows. Y únicamente centavitos o fracciones de centavitos van a los productores e inversionistas de esos proyectos. Es mucho menos monetizable y también es impredecible qué tan monetizable será en el futuro. Encima de eso, esos centavitos que sí reciben, cada vez valen menos. Todo esto incrementa la preferencia temporal y esto incentiva a que las nuevas películas estén diseñadas para monetizar a corto plazo y no a largo plazo. La transición de DVDs y VHS a servicios de streaming fue un golpe muy duro para Hollywood. Y encima de eso, el dinero vale menos y es impredecible saber cuánto valor perderá en el futuro. ¿De qué forma se adaptó el cine a esta nueva realidad? Economizando el presupuesto lo más posible, reduciendo la calidad de sus películas y también haciendo uso de la mercadotecnia lo más eficientemente posible. Nada llama más la atención que la publicidad basada en polémica.
hacer que todos hablen sobre algo en concreto. Es una de las razones por las cuales hoy en día vemos remakes con cambios muy bruscos. Cambiar la etnia, la sexualidad o el género de un personaje es algo polémico que genera mucha publicidad gratis. La película al final del día podrá recibir mucho odio y críticas, pero eso no importa. Lo que importa es que muchos verán la película hoy y los productores van a monetizar hoy. Y luego la película se pierde en el tiempo y se pasa al próximo proyecto. Y por si fuera poco, esta caída que ha tenido Hollywood también se debe en parte a lo políticamente correcto. El gobierno impulsó planes en favor del multiculturalismo y la no discriminación. Estos planes conceden subsidios a empresas que demuestran apoyar minorías, por ejemplo. Y muchos empresarios que se benefician de estos créditos estatales también invierten en Hollywood. Esto por supuesto crea un conflicto de intereses. Estos sesgos ideológicos terminan infiltrándose en las decisiones de negocios a la hora de invertir en una película. A esto hay que sumarle que hay mucha inversión estatal en lo que vendría a ser las artes en las universidades, donde ahora mismo están estudiando los que serán los futuros escritores de películas. Esto refuerza ciertas ideas y sesgos. Los productores ordenan a los escritores a diseñar películas que sigan una agenda política, y muchas veces impulsar estos sesgos ideológicos en la narración termina reduciendo la calidad de otras cosas importantes dentro del guión, lo cual termina en escenas inconsistentes, contradicciones, cosas que se sienten baratas en la película. Estoy seguro que viste esto muchas veces en el cine moderno. Es por estos motivos que vemos todos estos cambios narrativos en las películas. Esto además reduce el consumo. Podemos ver esta caída en consumo en las últimas películas de Disney, las cuales han tenido una caída histórica en taquilla. Esto, por supuesto, incrementa aún más la preferencia temporal, o sea, haciendo que toda la industria se enfoque más al corto plazo. Y este contexto incentiva a los productores a bajar los costos y maximizar ganancias a corto plazo en lugar de a largo plazo, lo cual empeora aún más el problema. Sin embargo, a pesar de todo esto, las empresas siguen creciendo. La cuestión acá es que somos nosotros quienes estamos perdiendo sin darnos cuenta. Todos estos problemas que han hecho que el cine de Hollywood deje de ser como lo era antes, también afectan a la potencial competencia. Afectan a estudios independientes de bajos recursos que no pueden sobrevivir a estas crisis económicas. Una mayor preferencia temporal hace que calculemos y actuemos a corto plazo. Hay más incertidumbre y la incertidumbre hace que se caiga la inversión. Esto hace más difícil invertir en innovación y en proyectos más arriesgados y creativos. También reduce la competencia, haciendo que los que producen películas estén en una posición más centralizada y de mayor poder en comparación. La tolerancia al riesgo baja mucho cuando la gente piensa a corto plazo, e invertir conlleva riesgo. Por eso es que en países con mucha inflación, todos piensan en conseguir trabajo, pero nadie piensa en crearlo, debido a que es muy arriesgado. El miedo impide estos avances en el mercado, haciendo que las películas tengan un menor presupuesto. Y aquellas empresas que no son los gigantes de Hollywood, como ya mencioné, son los más afectados. Una empresa pequeña con bajo presupuesto está forzada a pensar a más corto plazo y a tomar menos riesgo. Y si las empresas grandes ya están haciendo esto, entonces hay mucho menos incentivos para crear nueva competencia. Ya no importa si tu película es buena o mala. Con la elevada preferencia temporal de hoy en día, lo importante es hacer plata hoy y después la película se desecha. Es básicamente comida rápida pero con películas. No existen los mismos incentivos para que las películas sean mejor o al menos igual que antes. A pesar de que el cine logró reducir costos para sus proyectos gracias al CGI y efectos especiales modernos, la inflación, la destrucción de capital, la incertidumbre sobre el futuro es tan grande que estos progresos tecnológicos no fueron suficientes para reducir la preferencia temporal. Entonces, después de plantear todos estos problemas que están arruinando el cine de Hollywood, ¿cuál puede ser la solución? En resumen, la solución es tener un buen dinero. Un mal dinero empobrece a la gente, y una sociedad más pobre producirá películas más mediocres, con un enfoque cortoplacista. Para bajar la preferencia temporal de la sociedad es necesario que la gente comience a pensar a más largo plazo. Para que la gente pueda pensar a largo plazo, es necesario que puedan hacer cálculo económico enfocado a años en el futuro. Y eso es muy difícil de hacer cuando tu dinero pierde valor. Existe mucha incertidumbre, y esto incentiva a que la gente piense a corto plazo. Y pensar a corto plazo nos pone un paso más cerca a ser menos civilizados. Un dinero de calidad es un dinero que mantiene su valor. De hecho, un dinero de calidad gana valor sobre el tiempo gracias al progreso tecnológico. La deflación creada por el progreso tecnológico con una base monetaria estable,
o sea que no se emita dinero de la nada, es la mejor receta para el crecimiento económico. La deflación en sí misma no es mala, es buena o mala dependiendo su causa. Si tu cuerpo está en una temperatura elevada, eso puede ser malo o bueno, pero depende su causa. Si la temperatura de tu cuerpo es elevada porque tenés una fiebre, eso es algo malo. Pero si tu cuerpo está más caliente porque estuviste corriendo, entonces eso es bueno. Si la deflación viene de una previa inflación continuada por una recesión, entonces es mala. Pero si viene del progreso tecnológico, entonces es buena. Los celulares y las computadoras vienen bajando de precio por décadas. ¿Todos estamos de acuerdo en que eso es bueno? ¿O acaso te gustaría pagar más por tu tecnología? Pero la caída de precios de bienes financieros como casas, petróleo, acciones, etc., por ejemplo en la crisis del 2008 o durante la pandemia, supuestamente es algo malo. ¿Por qué la caída de precios de algunos bienes es buena mientras que la caída de precios de otros bienes es mala? La respuesta está en la causa. La deflación que surge a causa de una recesión o crisis económica es creada por el Estado, concretamente por el Banco Central, el cual crea algo llamado ciclo boom-bust. En el ciclo boom-bust, el Banco Central crea una burbuja inflacionaria la cual eventualmente revienta y termina en una deflación. Esto es muy diferente a cuando la deflación es creada por el progreso tecnológico. Decime en los comentarios si querés que haga un video sobre el ciclo boom-bust. También, ya que estás en los comentarios, decime en qué película o show moderno viste una mayor caída en calidad. También, antes de criticar la deflación, por favor mira este video, el cual explica en detalle los mitos de la inflación y deflación. Link en la descripción. Un dinero sano haría que la gente sea cada vez más rica y que cada vez piense a más largo plazo, o sea, que la preferencia temporal gradualmente se iría reduciendo en el tiempo. De tener un dinero así, la industria del cine no hubiese sufrido tanto en su transición de VHS y DVDs a streaming, debido a dos motivos principalmente. Primero, el dinero recaudado en estrenos de cine sería cada vez más, o sea, sería cada vez menos en unidades monetarias, pero cada vez más en términos de poder de compra. Esto haría que la primera etapa de monetización sea cada vez más redituable sin necesidad de reducir costos en calidad. Segundo, la segunda etapa, que hoy en día consiste en streaming, también sería cada vez más redituable, ya que esos 10 o 15 dólares de suscripción mensual que pagamos a Netflix o Disney Plus, por ejemplo, cada vez valdrían más. Incluso con una eventual caída de precios, cada unidad monetaria ganaría en poder de compra, y esa diferencia sería una ganancia extra, la cual suma a los presupuestos de futuros proyectos de películas y shows. Nosotros como consumidores pagamos cada vez menos y la industria del cine se beneficia de más presupuesto. Es la mejor combinación. Este dinero crearía una tendencia largoplacista donde la sociedad comenzaría a bajar su preferencia temporal y pensar a más largo plazo. Y esta tendencia recompensaría más a aquellas producciones que crean películas diseñadas para ser monetizadas por años y años. Y para crear una película de ese tipo, tiene que ser muy buena. O sea que la calidad tendería a subir, tanto calidad en efectos especiales como en narración. Películas así estarían construidas sobre una base compuesta de calidad, buena escritura y mensajes atractivos para las masas. Y no sobre una escritura de baja calidad, marketing polémico y mensajes políticos que generan disgusto. Y acá les tengo un extra, otra potencial solución al cine moderno. Esta sección va a ser un poco especulativa, pero será muy interesante. Un dinero de buena calidad es perfecto para hacer que la preferencia temporal baje y hacer que la gente se enfoque a más largo plazo. Esto resulta en productos y servicios de una mejor calidad a un mejor precio. Sin embargo, un dinero de buena calidad no es necesariamente la única herramienta que pueda incrementar la eficiencia. Si la tecnología avanza lo suficientemente rápido, por ende ganándole a la inflación, eventualmente los costos netos de cualquier producción bajarían. Y esto, por supuesto, reduciría la preferencia temporal, haciendo que la gente piense a más largo plazo. La inteligencia artificial está avanzando mucho y cada vez más rápido. Iniciativas como Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney, etc. están creando efectos visuales increíbles a costos ridículamente bajos. Eventualmente, en el futuro, podría ser posible que vos mismo crees una película de calidad hollywoodense en la comodidad de tu casa. Podrías crear tus propias historias, las cuales podrían ser interpretadas por actores de tu preferencia o incluso por vos mismo. Siempre quise ver a Atlantis en un live action con Eddie Redmayne interpretando al personaje principal, Milo James. Recuerden, la competencia también es una fuerza que conlleva a bajar los precios y aumentar la calidad. Es una fuerza que reduce la preferencia temporal, haciendo que pensemos a más largo plazo.
Si con el poder de la inteligencia artificial cualquiera de nosotros puede competir con las grandes productoras de cine, Hollywood se verá forzada a incrementar su calidad, ya que eso es lo que la tiene que diferenciar del resto, y todos nos beneficiaríamos de eso.